Bienvenidos nuevamente a este espacio donde estamos hablando de la conferencia Criar sin Malcriar. Ahora tenemos una invitada de lujo, ella es María Fernanda Alanza, que es cofundadora de Blog Creativo. ¿Cómo estás, María Fernanda? Bien, gracias, Tari. Feliz, me siento privilegiada de estar acá, acá para este evento que gracias a ustedes está pasando, que no pensé que iba a pasar acá en Bolivia. Sí. Yo me fui hasta lejísimos para poder verlas y que estén acá es un privilegio, así que gracias, Ay, feliz de estar qué aquí. lindo. Justo, Contame, María Fernanda, ¿cómo te enteraste de la conferencia Criar sin Malcriar? ¿Cuál Bueno, fue tu primera reacción, además, cuando supiste, ay, Manuela Molina y Andrea Cardemil llegan a Santa Cruz, Bolivia? Bueno, lo tenía bien conocido porque soy muy amiga de Dani, de Daniela Martínez, que también es parte de su equipo, y ella me decía, ¿no? De que quiero que venga Manuela, quiero que venga Andrea, y lo veía como algo muy lejano y no pensé que se iba a materializar así, ¿no? Entonces, es como súper emocionante que estén acá y más que de que vengan ellas y de la conferencia, sino de el impacto que va a causar esto para los niños bolivianos también, ¿no? Para toda la gente que va a ir allá a escucharlas y me sorprende y me llena como de emoción de que haya bastante gente que quiera ir y que se quiera como involucrar más con toda esta crianza que es como tan novedosa o tan difícil de entender en muchos aspectos o como que tan desdibujada también, ¿no? Entonces, son profesionales ambas súper prestigiosas y muy claras y concisas en lo que van a decir, entonces es fabuloso que estén acá. sí. Bueno, María Fernanda, como dijimos, es cofundadora de Blog Creativo y es un sponsor de la conferencia, pero nosotros como que cuando hicimos el acercamiento a estos sponsors, a estas personas que iban a estar en el lugar, quisimos personas que realmente vayan con esta ideología y justamente fue que tuvimos la charla con vos y quiero que les contés a las personas primero de qué se trata Blog Creativo y cuál es la relación con la conferencia. Bueno, Blog es un espacio que busca potenciar la inteligencia emocional a través del arte. Utilizamos la creatividad para llegar y conectar con los chicos y tiene todo que ver con la conferencia y con todo esto de la crianza respetuosa y de conscious discipline porque nos basamos en sus principios para promover habilidades sociales en los niños y que sea un espacio no solamente en el que puedan crear y potenciar su singularidad artística, sino también que sea un espacio que les enseñe a relacionarse, ¿no? Entonces, para todo esto, para que enseñarles a relacionarse, lo primero que nosotros como equipo de todas las personas que trabajan ahí, hemos tenido que aprender a relacionarnos nosotros, ¿no? Porque uno también como adulto quiere promover la inteligencia emocional, pero no sabe cómo hacerlo con uno. Entonces ahí es cuando poco a poco en la pandemia se empezó a divulgar mucha información y demás y empezó a seguir a Manuela Molina y como que a indagar y entrar en este mundo y darme cuenta de que era algo que más allá de los niños como tal, era algo en el que nosotros como adultos teníamos que reeducarnos, ¿no? Entonces, hoy por hoy es algo que no podría decir que Blog es un espacio totalmente respetuoso, totalmente consciente, porque no hemos llegado a hacer los másters pero estamos en camino. Y es muy lindo lo que te muestra tanto Andrea como Manuela y como toda su comunidad, que estamos aquí para intentar hacer las cosas diferente, para intentar reaprender, reeducar, para ser más bondadosos con nosotros mismos. Y eso es lo que queremos transmitir con Blog, queremos transmitirle a los niños y que los niños también empiecen a cambiar su lenguaje interno a través de eso, ¿no? Claro, y yo creo que justamente, y es lo que hablábamos antes, que tenemos que cambiar nosotros muchas veces y nosotros al hacer el acercamiento de la conferencia a las personas, muchas nos han dicho deberían ser a los colegios, los kinders, los que lleven y obviamente estamos llegando y gracias a Dios varios kinders y colegios están cerrando y están yendo las profesoras a la conferencia, los profesores.
pero es un cambio de todos. Yo creo que es un cambio de la sociedad y es eso porque si nosotros no sabemos dar el ejemplo, no podemos enseñarle, porque de boca para afuera no sirve, digamos, no es el modelado y hacerlo y repetirlo porque nos vamos a equivocar y creo que a veces se piensa, y hablábamos en la crianza respetuosa, no puedo equivocarme, no puedo desbordarme, no puedo hacer esto, y no, digamos, no es ser humanos y como que intentar ser mejores personas nosotros para poder contagiárselos a nuestros hijos. Y también otra cosa importante creo que es el cambio de paradigma, ¿no? Que lo hablábamos hoy en la radio con Andrea Cardemil y decía es además entender, o sea, ver la niñez desde otra perspectiva, verlo como que no son niños malcriados, niños malos, niños que te manipulan, niños que quieren hacerte la vida imposible o lo que sea, ¿no? Sino más bien son niños que se están comportando como niños y necesitamos nosotros como adultos darles las herramientas que necesitan para llegar a ese comportamiento que estamos deseando o que estamos esperando. Entonces, todo ese cambio de paradigma se logra, ¿no? Con todo esto de la información, de tener todos estos recursos a mano. Y no es perfecto, como nos decías, ¿no, Fernanda? Sino que estamos siempre actualizándonos. Hay demasiada información. Nos comentabas que te fuiste hasta Colombia. Contanos cómo fue tu experiencia aprendiendo un poquito de ellas allá en Colombia. Contanos a ver cómo fue eso. Sí, primero me fui a Costa Rica. A Costa Rica. Y fui al primer congreso allá en Costa Rica y allá fue súper interesante porque hablábamos mucho, o sea, todo inició para entender las bases del cerebro, ¿no? Porque un cerebro de un niño no es lo mismo que un cerebro adulto. Entonces, ¿cómo vos puedes prestarle tu lóbulo prefrontal al niño para que el niño pueda regularse y que tu calma sea su calma? Y todo esto que vamos a aprender también en la conferencia fue un antes y un después en la manera en la que yo veía a los niños, en la manera y también cuestionar la educación, cuestionar cómo he sido educada yo, cómo hemos sido educados, mucha gente que no se contaba con esa información porque no había tantas investigaciones acerca de las neurociencias en la infancia como la información que tenemos hoy, ¿no? Entonces, creo que también para toda la gente que está en relación con niños, es una obligación, ¿no? Es una obligación estar actualizados. Ya no se puede seguir diciendo que un niño te está manipulando, por ejemplo, porque ya existe evidencia científica, no es una moda, ¿no? Es algo que nos está mostrando las ciencias de que hay otras maneras de tratarnos. Y lo más lindo es de que tiene que empezar por uno, ¿no? Entonces es tan bonito toda esta parte de la crianza respetuosa porque el cambio no solamente es hacia cómo te relacionas o cómo educas a los niños, sino cómo te relacionas vos contigo, con tu pareja, con tu equipo, con todos, ¿no? Entonces vale mucho la pena todo lo que vamos a ir a aprender. Y ahora, vos que has vivido, porque yo creo que, bueno, Clau y yo hemos hecho muchísimos talleres con ellas, tanto con Andrea como con Manuela, pero obviamente han sido todos virtuales, online, y creo que ninguna de las dos hemos tenido, por lo menos yo, el gusto de tenerlas así presencial. Y vos sí has hecho los dos tipos de talleres. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿vos crees que realmente vale la pena? Porque mucha gente nos dice, pucha, tal vez no vale la pena ir, o algo como que no estamos tan acostumbrados a esta experiencia presencial y sabemos que es un esfuerzo grande porque es todo el día completo, ¿no? Son las 3 horas de la mañana y las 3:30 en la tarde. O nos preguntan también, perdón, ¿va a quedar grabado, no? Porque no ven cuál es la diferencia quizás entre un evento online versus un evento presencial. Y vos que sí has tenido la experiencia, contanos a ver un poquito. Yo creo que la experiencia, porque sí, o sea, gracias a la tecnología hoy tenemos muchísima información y uno puede ser totalmente autodidacta y conseguir toda la información pagando cursos virtuales y demás. Pero no es la misma conexión, ¿no? Porque en el momento en el que tú estás tanto con Andrea como con Manuela y las logras conocer, esa conexión, eso de ver
cómo ellas dan su calma, su seguridad en lo que hablan y demás. Es esto que digo, ¿no? De que la crianza respetuosa va mucho más allá de la niñez, va en una forma de vida, ¿no? Entonces es poder palparlo, conociéndolas y ver cuál es la conexión y qué te resuena a ti, porque a todas las personas les llega de diferente manera. Y no necesariamente tienes que ser psicólogo para estar en relación con eso, porque, por ejemplo, yo sí soy psicóloga y he ido con un grupo de amigas de psicólogas a Costa Rica, después he ido a Colombia y demás, pero he ido con mi socia, que ella es administradora, y le ha impactado un montón y le ha hecho replantearse un montón de cosas en relación a sus hijos, a su infancia, a la manera en la que ella se trata a ella, ¿no? Entonces es interesantísimo además de que a veces con toda esta virtualidad puedes estar, claro, en tu casa, pero mientras estás ahí, estás con el celular o estás haciendo la cena mientras estás escuchando, ¿no? Y ahí se pierde un montón. Entonces, es un día entero dedicarte a esto que en la noche capaz no puedan dormir, porque así me pasó a mí, de que te vuela la cabeza todo, procesando, como entendiendo el temperamento de tus hijos, entendiendo tu temperamento, entendiendo cómo han sido tus vivencias, y entonces empiezas a analizar todo, ¿no? Pero es un día que te vas a dar como un premio que te lo mereces también, porque así lo veo yo, digamos, como es un día que le tienes que te estás priorizando a ti, porque también se cree que esto de la crianza respetuosa también desde una mala mirada es bien esclavizante, ¿no? Y en realidad lo que te viene a decir toda esta comunidad es de que primero estás tú y cuídate tú y conócete tú para que después desde tu lugar de calma puedas transmitir eso también a los demás, ¿no? Exacto. A mí me encanta lo que dijiste, que no se trata solamente de ver a la infancia, ¿no? O sea, ponerte los lentes para ver la infancia, lo que comentaba, ¿no? Desde otra perspectiva, sino también sanar muchas heridas de nosotros, conectarnos con nosotros. Y uno de los temas que va a estar hablando Manuela es justamente la inteligencia emocional. Y creo que es fundamental también saber cómo nos sentimos, ¿no? Porque siempre me sucede a mí, incluso que yo estoy como que muy, y es lo que decíamos, ¿no? La crianza respetuosa no tiene que ser perfecta, también nosotros, aunque estemos muy educadas en el tema, fallamos, y es esto de que viene, por ejemplo, yo estoy llorando, ¿no? Y mi hijita me pregunta, ay, mami, estás triste, ¿no? Y es un automático, un piloto, porque así nos han criado, ¿no? Entonces le digo, no estoy triste, estoy bien, ¿no? Y es eso contradictorio, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacemos esto? La pregunta es qué tan importante es conocernos a nosotros y nuestras emociones para poder ayudar a nuestros niños también a poder gestionar sus emociones. Y validarlas. Porque pasa mucho y lo veo con las mamás con las que trabajo, lo veo inclusive con las profes, de que las emociones como displacenteras es como que todo el tiempo las quieres aplacar, las quieres hacer como si no pasara nada por ahí. Y más bien esto es como carta abierta también a entender que un berrinche, que un desborde es parte del neurodesarrollo, por ejemplo, y que solo necesitamos como acompañar y ser empáticos y mirar al niño desde un lugar así, ¿no? Y no netamente de que es un malcriado. Pero también pasa, y que eso está buenísimo que te muestra tanto Manuela como Andrea, de que con todo esto de la crianza respetuosa también hay como una mala lectura y una como disgregación de los límites o una cosa así, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene todo que ver con validar las emociones, con entenderlas, con entender las tuyas y como que ir aprendiendo, porque al final no solamente son los niños los que están aprendiendo, somos nosotros, que es un nuevo mundo abierto que nosotros ni siquiera somos generaciones tan pasadas, digamos, ¿no? Pero que antes no se hablaba de esto. No, y eso que decís, porque es como que se habla de que no ponemos límites, los dejamos hacer lo que quieran, y hay veces que se confunden. Yo lo veo con mi hijita, digamos, ¿no? No me acuerdo, me pasó recién, y ella quería
algo, no me acuerdo qué era, y empezó a llorar, a gritar, y obviamente todo el mundo miraba así, y yo la acompañaba, pero no necesitaba, o sea, para mí, ella está llorando y ella tiene todo el derecho de sentirse frustrada si yo le digo que no. El problema sería que yo rompa el límite y se lo dé por callarla o que invalide la emoción, digamos, ¿no? Entonces todo el mundo era así, como que esta niña malcriada. Yo decía, pero el límite no se rompió, digamos, ¿no? Se dijo no y es no, y puede desbordarse y puede llorar, puede gritar, no puede lastimar a otras personas, que obviamente ahí también hay otro límite, pero mientras que ella llore y esté frustrada y lo exprese, no está mal, digamos, ¿no? Ahí estoy yo ayudando y viendo cómo puede gestionar. Y obviamente cada vez vamos intentando de que pueda gestionar estas emociones de una manera como que más adecuada o que pueda expresarse de una manera más asertiva. Pero yo siento que hay veces que pensamos que porque lloró o gritó o se enojó es que está siendo maleducado, digamos, ¿no? Pero no nos damos cuenta que si el límite se mantiene, no estamos haciendo mal, digamos, ¿no? Y por el contrario, hay veces que como para que se callen es como que los niños lloran porque quieren el celular y viene un papá, ya, deja de llorar y lo doy. Entonces, obviamente ahí no se ve un niño maleducado porque no llegó al desborde, pero estamos rompiendo ciertos límites que teníamos, digamos, ¿no? Y la idea en la crianza respetuosa o más consciente es ser constantes con nuestros límites y validar esas emociones. Y hay esto también de que no sabemos cómo educar sin ejercer miedo. Sí, ¿no? totalmente. Y realmente es algo que nosotros estamos aprendiendo porque hemos sido educados así. O sea, en el colegio antes dejabas de hacer las cosas no porque realmente había como una conciencia sino era por miedo a que te castiguen, a que haya miedo a la consecuencia y no tanto como la conciencia de qué es lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces es como bien difícil porque nosotros no sabemos. Entonces Claro. por eso está buenísimo esta conferencia. Sí, ese justamente es uno de los mitos, ¿no? Porque dice, pero bueno, a mí me educaron, me pegaron con la chancla, como dicen, no, me pegaban y todo, y estoy bien, y yo obedecía, y yo hacía caso a mi papá, a mi mamá, pero ahora los niños no te obedecen, son malcriados, no te escuchan, porque esto de la crianza respetuosa, es básicamente, ¿no?, lo que hablamos, sinónimo de no límites. Sin embargo, es como que antes obedecían, sí, los niños, pero por miedo. Pero el miedo no te llevaba al aprendizaje, o sea, no te lleva al aprendizaje. Y eso es la clave, ¿no? O sea, hay esa confusión de que, pero si antes obedecían y ejercíamos miedo, ¿por qué ahora no podemos ejercer miedo? ¿Cierto? No, y hacíamos las cosas más a escondidas. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero es como que ahora vos empezás a charlar con tus papás y les contás las cosas que hacías, digamos, escondidas. Y es como, claro, como te prohibían las cosas o tenías miedo a la autoridad, lo hacías por debajo y aprendías a mentir y a mentir mejor. Y vos ves los niños problemas que eran más castigados, escondían más las cosas y mentían más, es como que era un círculo, en vez de entender que el problema viene de algún lado, digamos, ¿no? Y como que hay una falta de conexión, falta de ser visto, entonces ahí podemos mejorar y al generar esta confianza con tu hijo, también vas a evitar las mentiras y vas a poder, como nuestros hijos van a tener problemas, siempre, por más crianza de cualquier tipo que tengamos, entonces qué lindo que nos los cuenten a nosotros el problema y no que lo escondan de nosotros por miedo. Exacto, ¿no? Eso es importantísimo porque el miedo hacía eso. Yo me acuerdo perfectamente como que yo tenía miedo a mi abuelita, o sea, y era, ay, ya llega mi abuelita y venía y no, imposible contarle un problema, prefería quedármelo yo, o sea, guardada, o sea, sufriendo internamente, pero no contárselo a mi abuelita porque ya me iba a tratar, ¿no? Entonces eso también ahora ha hecho el cambiar el paradigma, mejorar también la relación, la conexión, como decías, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros niños en realidad que tenemos alrededor. Sí, es eso y bueno, en general todas las habilidades sociales que te muestra la disciplina consciente, que te muestra la crianza respetuosa, la inteligencia emocional como tal, es como siempre digo, ¿no? Que es contigo, es con tu esposo, es con todos, pero también lo más lindo es cuando ya se empieza a ver los frutos, que es entre los niños que se empieza a generar. Y eso es, por ejemplo, yo veía ahora que fui a Colombia, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Vuelta Canela, que es de Juana Morales y de Pulga Zuleta. Pulga Zuleta, cómo ellos
aprendían desde la guardería, imagínate, a ayudar a sus amigos a regularse. Wow. Y era algo así que yo lo veía y lo leía en la teoría y decía, en la teoría se queda. Ajá. No. Claro. Es impresionante cómo en cada aula había algún niño neurodiverso, algún niño con algún problema de trastorno de espectro autista y demás, y cómo los niños aprendían a convivir con eso y a ayudarlo a regularse, a entenderse, a no juzgar, ¿no? Entonces era bien impresionante y es lo lindo porque hay muchas cosas, como por ejemplo que lo que ustedes decían del miedo, que las consecuencias se ven un poco más a largo plazo, porque lo más fácil es educar a través de la... ¿no? Ajá, de que por miedo a la chancla no hagan, ¿no? Es la respuesta rápida. La respuesta rápida. Y a veces la crianza respetuosa también, pues es un poquito más larguito, las consecuencias se van a ver después. Claro, pero también se las va viendo entre ellos. Es impresionante eso, cómo los niños aprenden a respirar, cómo se empiezan a regular entre ellos, y es algo como que lo van viviendo entre ellos, e inclusive te lo van diciendo a vos. Te lo van diciendo, ¿no? Y cómo van conectando con su mundo interior, ¿no? Porque mi hijito de 7 años, él ya sabe, o sea, tanto trabajo de todos estos años, él logra, por ejemplo, identificar sus emociones y no me dice solo estoy triste. Me dice, por ejemplo, estoy un poco frustrado, por ejemplo, cuando me vine acá, no estoy un poco frustrado porque me voy a quedar aquí yo solo, vos te vas a ir a Bolivia, o sea, estás con su papá, ¿no? Pero te vas a ir con mi hermana y también estoy feliz porque vas a ir a una conferencia. Entonces como que logra entender que puedes sentir dos emociones contradictorias a la vez. Entonces yo digo, wow, y se ve, o sea, como decía, no es inmediato, se ve después de 7 años y me imagino que después incluso más, ¿no? Pero se ve el resultado posterior, es hermoso. Sí, y yo creo que algo lindo, digamos que se trabaja en Vuelta Canela, que vos decís, y se está empezando a trabajar un poquito más acá, es el tema de ser un equipo, papás y profesores, porque es lo que comentábamos antes, nos han dicho como que no, es tema de las mamás, de los papás, no, es tema de los profesores, y yo creo que es tema de la sociedad, o sea, es un cambio en todos, y por eso creo que la conferencia, justo nos preguntaban ahora en un colegio, ¿pero va solo para papás, mamás o podemos mandar profesores? Y yo creo que es todo un equipo en el que tenemos que cambiar, porque no sirve de mucho que los metamos, no sé, al mejor kinder, que les enseñen este tipo de regulación emocional, a respirar, si yo en mi casa estoy desvalidando o invalidando, perdón, las emociones o haciéndome la burla de cuando mi hijo está respirando. Entonces tenemos que trabajar en equipo. Y lo mismo del otro lado, si yo estoy trabajando todo el tiempo en mi casa, pero en el kinder o en el colegio no le prestan atención a eso y más bien están todo el tiempo que castigando o invalidando emociones o incentivando, no sé, incluso a los golpes o a, no sé, no resolver los problemas de manera asertiva, no va a hacer ningún efecto. Entonces creo que es un trabajo de equipo, digamos, no es un cambio de paradigma en la sociedad. Es un cambio de paradigma en la sociedad, pero yo lo veo eso como un poquito más a largo plazo también, porque la conferencia van a ir casi puro mujeres. Es un poco esa la realidad, ¿no? Porque, pero bueno, también los hombres poco a poco están aprendiendo a llorar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco. Y creo que con que una persona, alguien de la familia vaya, o que un profesor de todo el plantel quiera hacer las cosas distintas, marca mucho la diferencia. Obviamente el mundo ideal sería que todos estemos involucrados en eso, ahí se vería todo, pero siento que también obviamente hay que trabajar en equipo entre el colegio, la familia y que se interesen y todo. Y por eso es bonita esta conferencia, porque no es para psicólogos o no es para educadores, es para todos. Y es en un lenguaje que lo puedan entender todos, ¿no? Exacto. Pero todavía, sobre todo acá en Bolivia, no sé, falta todavía mucho eso, ¿no? De que todavía toda la parte de inteligencia emocional y demás, o sea, debería ir mamá y papá, ¿no? Y no es una realidad, igual lo hemos visto en Colombia, igual lo hemos visto en Costa Rica, y era como,
Poquito. Muy sí. poquitos. Tenemos pocos papás inscritos. Gustavo está presente. Ya, invitamos a más papás. Pero a sí, unirse. o sea, yo creo, ahora hablábamos el tema de porcentajes y yo creo que si tendremos un 5% de hombres, es bastante, digamos, ¿no? Nuestro porcentaje es súper bajo y es lo que decís. Y yo siento que, a ver, yo entiendo que para los hombres es mucho más difícil llevar este tipo de crianza donde tenemos que validar emociones porque desde niños era macho, macho, macho. El hombre no llora. No podíamos, a los hombres les invalidaban más las emociones. A las mujeres, si bien nos decían, no sé, no te ves bonita llorando, como que se aceptaba un poquito más los llantos sobre todo. Pero con los hombres era más complejo, es más complejo. Entonces yo siento que una mujer puede escuchar mucho más un llanto sin ser tan desbordante, a un hombre que lo primero que quiere hacer es callar, sea llanto de su hijo o de su hija, es como que si nosotros somos analfabetas emocionales, los hombres no sé qué son, digamos, ¿no? Pero es porque han sido criados así. Entonces yo siento también que es el momento de romper eso, o sea, entiendo que sea así porque viene de algo de crianza, pero tampoco es justificable que siga a largo plazo, digamos, ¿no? Entonces sí creo que es bonito el tema de la conferencia, que vayan papás y mamás y que poco a poco empecemos a meter esta idea de que las emociones están bien para hombres y mujeres. Y creo que tal vez en nuestra generación va a ser difícil hacerlo con nuestros esposos, profesores y todo, que poco a poco podemos llegar a algo, pero eso es lo importante de la infancia ahorita. Yo creo que es un trabajo para la generación que viene, especialmente poder criar a niños y niñas que sepan expresar sus emociones y sepan aceptarlas y sepan regularlas también. Y es también de que las mamás, por ejemplo, que están yendo a la conferencia, no están yendo solamente por mis niñas, porque es mis niñas y mis niños, o sea, es como que indiferente si es mujer, si es hombre, y es poco a poco, pero se está generando el cambio, entonces hay que sentirse también orgullosos con eso. Y es también lo mismo que todo esto de la crianza respetuosa, de que los cambios van a ir poco a poco, pero son cambios súper significativos, de que nos vamos a equivocar 20,000 veces y que todas esas 20,000 veces están válidas porque vamos a hacerlo mejor, cada vez un poquito mejor, porque es algo muy nuevo. Claro, y recalco ahí lo que decía Tari sobre el trabajo en equipo, ¿no? Porque cuando estamos en equipo la carga se hace mucho más liviana. El tener mamá y papá involucrados en la crianza, el día a día, casa, colegio, centros como Blog Creativo, que se trabaje en equipo, o sea, qué lindo sería eso, ¿no? De que unir fuerzas para lograr, porque como decíamos, la crianza respetuosa no es fácil, no es fácil simplemente criar a niños. Pero igual también, Sí. por ejemplo, las mujeres que ya están como más conscientes de todo eso, también va a aprender a validar más las emociones de su marido. Entonces eso también genera También es un cambio. importante cómo se lo Sí. presentamos, ¿no? Como, Claro. ay, pero que yo aprendí esto y vos no sabes esto, porque yo lo sé, ¿no? También es decirle, mira, me encantaría que los dos aprendamos, es también cómo abordamos, ¿no? El tema con nuestras parejas o incluso con los profesionales, por ejemplo, lo que hablábamos igual hoy, que el colegio le tira la pelota a la cancha a la familia y la familia al colegio, es como sin atacar, ¿no? Es decir, te necesito, o sea, necesitamos como un ente fuerte porque al final los beneficiados son los niños, ¿no? De todo esto, entonces... Y nosotros. Y nosotros también, Sí, por supuesto. sí, Entonces, totalmente. unir fuerzas simplemente nos va a llevar a que esto sea Más consciente. más consciente y más bonito para todos. Y yo creo que ahí volvemos al principio de lo que vos decías, Fer, el tema de si yo estoy bien, todo va a estar bien. Y ahí es como que volvemos a nosotros como personas, nosotros educadores, nosotros papás, nosotros mamás. Entonces, es eso, es estar bien, entender un poco de la infancia, romper estos paradigmas de que los niños no son objetos, no son malcriados, no manipulan, y cambiar la mirada. Y es lo que ahora decía Andrea en una de las entrevistas, como que más que herramientas, que obviamente ellas sí nos van a traer muchas herramientas, es romper ese paradigma de la infancia. Porque si yo veo a mis hijos con otros ojos y no pienso en que son unos malcriados, ya voy a actuar distinto. Ya mi acercamiento va a ser distinto, ya no va a ser a la defensiva. Entonces, las herramientas vienen después. Las herramientas nos las van a dar ellas y está perfecto las que usemos, y cada familia va a usar lo que mejor le convenga o lo que mejor funcione con su hijo. Pero es entender la infancia desde otro punto de vista.
Exactamente, y creo que es súper sanador también, o sea, es como que te sacas una carga de encima, el entender, ver a tu hijo que tiene 2 años y no es ay, los terribles dos, como se dice, ¿no? O sea, hay un berrinche y ahora qué hago, sino verlo con compasión, con esa mirada de amor, te va a ayudar automáticamente a tener hasta más paciencia, a regularte vos primero, porque sí, es verdad, o sea, todo empieza por uno. Y es desde entender por qué tanto te dice no un niño de 2, por qué Ajá. todo dice yo solito. Yo solito. ¿No? O sea, Ajá. claro, no sabes por qué te dice eso, pero es también parte de su proceso evolutivo. Claro. Entonces, mientras uno más va conociendo, vas a entender más los hitos de desarrollo, vas a entender más todo esto ya es más desde la psicología, pero vas a poder entenderlo y a través de eso ser más bondadoso, ¿no? Vas a mirarlo con otros ojos, más bien vas a decir, wow, es que se está diferenciando de mí. Entonces, ¿no? Está creciendo. Entonces es como que lo vas a ver desde otro lugar y eso es lo más importante, o sea, el conocimiento es saber, ¿no? Entonces, el conocimiento es poder. Es poder. Sí. Entonces... También sabes, pero el saber te da poder. Ajá. Entonces es sin pérdida esta conferencia, este día que lo vamos a dedicar directamente a nosotros, a entender más nuestra historia, a entender más cómo hemos sido educados, qué cosas queremos repetir, qué cosas queremos cortar, qué familia quiero tener, cómo quiero educar a mis hijos, cómo quiero tratarme yo a mí, porque también hay esta idea, yo creo que también, no sé si es por las redes sociales, por la coyuntura o lo que sea, de que nosotros tendemos a ser como muy perfeccionistas. Entonces queremos que todo sea perfecto, capaz como lo ves en Instagram, ¿verdad? Y si no lo haces es como que no sirve esto para mí. O sea, todo bien, a veces me dicen a mí, todo bien, las psicólogas y sus conscious discipline, pero la vida real no es así porque me desborda todo. Y sí, la vida real también es desbordarse y está bien. Está bien. Y reparar. Y nunca es tarde también, ¿no? Porque ya dicen, ay, no, ya mi hijo tiene 10 años, ¿para qué voy a empezar ahorita? Ya perdí, digamos. Porque estás empezando contigo, que tienes más de Exacto. 10, imagínate, ¿no? Sí. No, Sí. y eso es lo que yo siempre digo, porque ahorita está, y lo hemos repetido, creo que incluso en el podcast, está de moda mindfulness, journaling, todo el conocerse a sí mismo a esta altura de la vida. Y qué lindo darles esas herramientas a los niños desde que son bebés, porque esto uno empieza desde que son bebés, como que estás enojado, estás molesto, vas hablándole de las emociones y vas haciendo que la acepten. Entonces, su trabajo en la adolescencia no va a ser tan difícil como lo hemos tenido nosotros de conocernos a nosotros mismos o de no saber poner límites o no saber qué me gusta o qué no porque quiero complacer a los demás. Entonces, sí, exacto, es difícil. Y yo hablaba con mi hermana el otro día y me decía, ¿cómo tu hija de 1 año y medio creo que tenía, sabe lo que quiere? Y yo, claro, porque yo la dejo decidir desde que ella... O sea, puede decidir qué vaso quiere, qué esto, y no es fácil. A veces quisiera que no decida todas las cosas por acortar los tiempos, pero eso es lo que yo quiero para cuando ella sea adulto. Entonces, tener un poquito más de paciencia, y siento que la paciencia viene de entender el desarrollo. Porque si yo no entiendo que hay un para qué de todo esto, no voy a tener paciencia porque no le voy a ver una finalidad. Entonces, yo creo que por eso el conocimiento es importante. Siento que justo Andrea Cardemil y Manuela Molina lo hablan desde la empatía. Nunca juzgan. Yo, de las veces que he pasado, no siento que te juzgan por haber hecho algo porque sos mala madre, sino es como que lo hemos hecho así porque es lo que sabíamos y ahora hay estas herramientas y no son obligatorias. O sea, esto no es como que todo lo que tenés que hacer en tu vida, sino te dan estas herramientas desde la empatía, desde el amor, y no te hacen sentirte una mala madre. Si bien vos como que empezás a analizar, yo creo, y a cuestionar ciertas cosas, nunca te sentís juzgada como por ellas o que me siento mala madre porque no lo hizo así, sino, pucha, ahora puedo hacerlo mejor porque sé que lo puedo lograr, digamos, ¿no? Y ahí también la importancia del temperamento, ¿no? De lo que va a hablar Andrea, el conocer, como hablábamos ya, a uno mismo, al temperamento de tu hijo, de tu hija, que esa cosita que él o que ella está haciendo, no es porque
que quiso hacerlo así mal, sino que es así por temperamento, o sea, como por ejemplo decíamos que le cuesta ir a una fiesta versus a un niño que, ¿por qué? Vos decís, pero yo no entiendo por qué a mi hijo le cuesta integrarse mientras a otros se van rapidito, Sí, ¿no? Entonces también comparación. es importante entender eso, entender el temperamento también nos va a ayudar a tener más paciencia, o sea, entender de que Sí. no es que hay algo mal con nuestros hijos, algo mal con nuestra crianza, también es ese tema va a ayudar bastante con la paciencia, con lo que hablaba y tal. Y lo que más me gusta a mí de esto del temperamento que nos van a explicar ellas, que son las expertas, es de que no solamente te muestra los tipos de temperamento que hay, y así vos puedes entender mejor a tu hijo, sino que no solamente se queda en entenderlo, no que te dice, ok, este temperamento, entonces pasa esto, puedes hacer esto. Claro. Entonces, no solamente te ayuda a entenderlo, sino te da herramientas concretas de qué necesitas hacer tú ante ciertas circunstancias. Entonces, y en fácil, ¿no? Porque es como que todo lo ponen en la vida real, en lo que nos pasa día a día, tanto a profesores como en la crianza como tal. Entonces, es buenísimo porque ahí lo estás ayudando tanto a tu hijo a darle las herramientas para que pueda lograr las cosas, o sea, le estás facilitando la vida sin ir por el camino fácil. Eso estás haciendo. Y tu vida misma, ¿no? Porque al sentirte empoderado, que tenés, ok, ya, cuando pase esto, voy a hacer esto, o sea, automáticamente tu ansiedad baja, tus niveles de cortisol bajan, y te sentís hasta más eficaz para manejar la situación. Y otra vez volvemos a la paciencia, tenés más paciencia, tenés más compasión, o sea, el tener ya esa información aquí en tu mente, decir, pucha, ya yo sé cómo manejar, me voy a equivocar, sí, pero sentís ya como un alivio, ¿no? De saber que hay herramientas ahí a tu disposición. Sí. Exactamente. Va a estar hermoso. Bueno, yo creo que ya vamos terminando. Fer, ¿hay algo que querrás decir a los papás, mamás, desde tu experiencia? Y yo creo que por lo que vivís el día a día en Blog con niños, con tus profesoras y con toda la experiencia que tenés dentro del tema y que te has ido formando. Nada más, es solamente decirles que no se la pierdan, que hay muchos profesionales que tienen que viajar a un montón de lugares para poder adquirir esta información o tener esta conexión, y están acá. Entonces es como un privilegio y es un día para ustedes, para crecer y para que seamos más en beneficio de una sociedad más consciente. Así que no se lo pierdan. Perfecto. Bueno, las esperamos o los esperamos este sábado 6 de abril. Vamos a estar desde las 8:30 de la mañana recibiendo a la gente y vamos a estar todo el día con muchísima información. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos nuestros sponsors, Blog Creativo. Muchísimas gracias y los esperamos a todos 6 de abril. Gracias. Gracias. Chao, chao.